Bueno, continuamos en nuestra segunda entrada, sería esta, de la clase número 5, número 6. Ah, ya me confundí. ¿Sí? Voy a repetir, estamos recuperando una de las sesiones que no pudimos compartir. Eh, Nuestra próxima clase el sábado, este sábado 8. Vamos a desarrollarla a la misma hora de siempre, de 1 a 3. Vamos a también tener en cuenta el examen final que se va a habilitar en plataforma. Como ustedes ya saben, el examen tiene una duración bastante amplia, así que pueden ir ingresando cuando vayan teniendo posibilidad. Por otro lado, mencionarles que lo que no lleguemos a desarrollar hasta el día sábado, por supuesto que no va a estar dentro de lo pactado en el examen. Así que por ese lado, me parece que corresponde que yo les mencione eso, que le haga la aclaración, así evitar inconvenientes, preocupaciones innecesarias, ¿sí? Entonces, hasta lo que lleguemos a desarrollar el día de hoy, vamos a dejar habilitado para o dejar consensuado, mejor dicho, cómo que puede ser parte del examen parcial. Perdón, examen final, ya es nuestro examen final, nos estamos despidiendo, entonces queremos cerrar y englobar esta materia que estuvimos llevando unos pocos o unas pocas semanas, y bueno, en la cual nos deja una responsabilidad bastante amplia acerca de cómo tratar esto que tiene que ver con el entrenamiento funcional, para cómo aplicarlo cuando realmente estamos trabajando con algún tipo de actividad, movimiento que refiere a una acción multifuncional y no específicamente a acciones que refieran movimientos monoarticulares, por ejemplo, una flexión y extensión de codo. eh, pues eso tendría un objetivo diferente, se pudiera tratar con otro tipo de método, se podría modificar y hacer variaciones con otro tipo de método. Voy a corroborar aquí algo. Si me esperan un segundito. Perdón. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos hablando hace un momento acerca de la relevancia de las máquinas, ¿verdad? A veces más pequeñas, a veces más grandes, a veces más con el objeto de que fuera la maquinaria multifuncional, ¿sí? La maquinaria, haciendo ese énfasis bien claro, ¿verdad? Como podemos observar también en este apartado tenemos este, esta obviamente es una máquina que tiene varias funciones. ¿Porque tiene varias funciones? Porque la posibilidad de hacer trabajos aislados de varias áreas o zonas musculares es amplia, ¿sí? Entonces se puede trabajar pecho, se puede trabajar espalda, se puede trabajar, se puede trabajar cuádriceps, ¿sí? En dependencia de cómo funcione o no la disposición de lo que pudiera ser una camilla donde está sentada la persona en este momento, en esa imagen, también pues, se pudiera trabajar tal vez femorales. Entonces, a medida que conocemos la maquinaria, en este caso, esta maquinaria es multifuncional porque tiene varias funciones. Este refiere a la maquinaria, no a la actividad que desarrolla el individuo cuando utiliza uno o una de sus funcionalidades, ¿ok? Para que sea multifuncional una actividad, dejamos claro que estamos hablando de trabajar varios planos y ejes, ¿sí? Tiene que ser una actividad que promueva el trabajo polifuncional de las articulaciones, principalmente para destacar. No requiere la implementación obligatoria de ningún aparato, de ninguna maquinaria, de ningún accesorio, ¿sí? Refiere principalmente buscar un ejercicio, una actividad donde se genere y se gestione la mayor masa muscular al realizar el movimiento técnico
que esté ejemplificado o seleccionado o refiera en la explicación del movimiento, ¿sí? A veces en un movimiento se pueden incluir eh, varias funciones musculoesqueléticas donde se pueden activar o reclutar mayor cantidad de fibras musculares, donde se puede incorporar incluso el trabajo de zonas de miembros inferiores, y miembros inferiores, zona media y miembros superiores. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo donde se pueda trabajar mayor masa muscular, mayores zonas, incluso, y simplemente con la utilización de un movimiento complejo a veces, entonces eso sí refiere a una actividad funcional, a un ejercicio funcional, principalmente según el concepto. No necesita, vuelvo a repetir, que se consiga complemente la actividad, o no, complemente si se puede complementar, porque no, si es que adecuado, si es que va con el objetivo. Pero conceptualmente no refiere a la obligatoriedad de utilizar materiales externos, cualquiera sea. Sin embargo, obviamente si es un complemento y cumple y sigue cumpliendo el ejercicio, el objetivo, entonces se puede incorporar, obviamente. Eso depende ya de la variabilidad, de la creatividad, de la interpretación también del entrenador, ¿verdad? Pero el saber que cada cosa tiene un nombre, se llama de tal manera, y el defender, digamos, la postura desde dónde viene esta actividad, cuál realmente es el objeto de esta actividad, es nuestro, de promover la utilización correcta, tanto de los materiales, del ejercicio, canalizarlo correctamente, guiarlo de la mejor manera, es también responsabilidad nuestra. Así que continuamos entonces. Bueno, analizaremos el ejercicio desde el punto de vista funcional. La posición estable, y siempre vamos a tratar de tener presente esta imagen, ¿verdad? De esta persona en esta maquinaria. La posición estable produce desactivación y atrofia, en dependencia del tiempo, de los músculos estabilizadores. Lo mismo que el movimiento guiado, que estamos viendo aquí, que aquí hay estabilidad de qué? De estabilidad de los músculos, obviamente llamados estabilizadores principalmente, ¿sí? Principalmente, y se hace, digamos, este énfasis. Lo que no quiere decir que en algún momento, con un tipo de trabajo de pectoral, estos estabilizadores, por ejemplo, si se está utilizando, en vez de un apoyo completo, se utiliza, por ejemplo, una pelota que se utiliza principalmente o mayormente en una pelota grande, como de 95 sería el tamaño, ¿verdad? Estas pelotas que se utilizan en pilates, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, este tipo de pelotas de goma inflables, ¿verdad? Al recostarse uno encima, al mantener esa postura, no aísla toda la parte de estabilizadores o todo, no desactiva los estabilizadores, requiere de los estabilizadores para poder sostener la postura y en dependencia de cuán hábil sea la persona, eso se puede ir dificultando, ¿sí? Entonces, hay posiciones, hay materiales que pueden apoyar y potenciar lo que queremos trabajar, y hay otros que son menos eficaces, y en este caso, ¿verdad? Nos referimos a esto, que también genera este movimiento guiado, que para una persona que no ha tenido una escuela del movimiento, que no comprende adecuadamente lo que nosotros necesitamos que comprenda para mantener una postura y evitar lesiones, entonces esto es genial. Entonces, para iniciar a lo mejor viene genial en dependencia de y todo lo que sea. Pero para que cumpla la funcionalidad valga la redundancia, de actividad o ejercicio funcional, requiere respetar estos parámetros. Bueno, a esto se debe sumar que el recorrido saludable articular, ¿verdad? Nunca es lineal, según esta bibliografía. Por lo que el movimiento que nos guía, en este caso la máquina, no coincide con la fisiología articular. Bueno, esto es referencia nuevamente a esta situación, ¿verdad?
Obviamente, esto a veces es ajustable. Acá podemos notar, espero que puedan ver, ¿verdad? Mi cursor. Acá podemos notar que tiene unas llavecitas. A lo mejor esto se puede ir adaptando a la altura de la persona, a la zona que se quiere trabajar. Entonces, bueno, a veces puede ser muy beneficiosa para algunas áreas. Por ejemplo, si dividimos, ¿verdad? Si estamos trabajando pectorales, entonces, bueno, a veces podemos trabajar la zona superior, la media, la inferior, en dependencia de los ángulos en los cuales se desplaza o se realiza el movimiento del ejercicio, el esfuerzo. Entonces, bueno, si es una persona muy baja, lo que pasa es que cuando el movimiento es guiado y está estructurado con esto que es sólido, es rígido, no es adaptable. Sin embargo, sí está dentro de las funciones de la generalidad de las personas. Sin embargo, anatómico es muy difícil que sea para todos, ¿sí? Hay una diferencia. Entonces, al no ser anatómico, es posible que se genere esta situación de precariedad, por decirlo así, en la ejecución del movimiento. Y eso no es en el 100%, es en dependencia de lo largo del brazo, de lo largo del tronco, de lo alto que pueda ser la persona, eh, del tamaño que pueda tener la persona. A veces puede ser una persona obesa, mórbida, para hablar de tamaños así de referencia gráfica. A veces puede ser una persona muy musculada, y bueno, eso hace también que la actividad se vea limitada, y por eso también no quiero descartar que esa limitación en un momento es buenísima, porque requerimos cierta educación. Sin embargo, quiero destacar que cuando hablamos de funcionalidad, este movimiento se puede ver limitado, obviamente se ve limitado desde la mayoría de los puntos de vista, por lo menos. Entonces, no coincide con el 100% de lo que refiere a, yo diría más bien, ¿verdad? A anatomía, ¿verdad? Con relación a sí, la anatomía muscular, la biomecánica muscular, con relación a direcciones, ¿verdad? No tanto fisiología sería el resultado de la actividad, o cómo esto produce un efecto. Por tanto, la posición, por ejemplo, de sentado que se ve en esta máquina produce la inhibición de los músculos que estabilizan el cuerpo, en este caso principalmente el tronco, eh, cuando esta persona está de pie. Como si esto fuera poco, la posición de sentado sigue favoreciendo al acortamiento del psoas, ¿sí? El psoas ilíaco se encuentra en la cadera, ¿sí? Que generalmente es una musculatura que no se trabaja en la mayoría de las situaciones, o se trabaja poco, o se trabaja de forma ineficiente, o queda siempre sesgado o olvidado. Entonces, lo bueno o lo que potencia este tipo de trabajo funcional es el trabajo de todo lo que refiere a estabilizadores, ¿sí? Por eso, cuando hacemos trabajos funcionales, se promueve lo que más adelante vamos a ver también, que tiene que ver con esto, con la actividad o entrenamiento propioceptivo, ¿sí? Porque el propioceptivo refiere a acciones o activación también a la vez, y digamos casi con la misma intensidad que cualquier tipo de actividad que estemos preparando o entrenando para cierta musculatura, en los cuales la mayoría de las veces los estabilizadores quedan desactivados, ya que, digamos, la función de estabilización la está cumpliendo tal vez una máquina, una camilla, entre otras, ¿verdad? Entonces, al tener el cuerpo relajado en la mayoría de las zonas y aislar de manera muy precisa y buenísima alguna zona, entonces, y en función de la prevención de lesiones, se queda desactivado esta zona perdón, estos músculos estabilizadores. Bueno, entonces lo que buscamos, o lo que siempre tendríamos que tener en cuenta, o sería ideal mantenerlo presente en cada tipo de actividad que hacemos, es que cuando las personas también están mucho tiempo sentadas en su oficina o su trabajo refiere poca utilización
de esto o activación de esto, siempre sería importante poder trabajarlo en las actividades o dentro de los programas de entrenamiento que estemos trabajando, estemos promocionando, no dejarlo de lado. Bueno, acá tenemos este movimiento. Perdón, esta misma persona realizando el mismo movimiento, señalando, ¿verdad? Como estábamos hablando de la desactivación de los músculos de sostén, obviamente se menciona el abdomen, ¿sí? El abdomen, lo que no quiere decir que la zona lumbar no la veamos, o los laterales tampoco lo dejemos de ver. Entonces, debemos concentrarnos que cuando estamos en esta posición, estamos inactivando estos tensores fundamentales, en este caso toda la zona media o la faja abdominal. También lo que estábamos diciendo, el tema del psoas, al tener esta posición, al mantener esta posición, y también llevarla durante mucho tiempo en el área laboral, y no hacer otro tipo de trabajos. No, quiero dejar claro que este es un ejemplo en una imagen con una maquinaria limitante en el movimiento, que es muy buena para algunas cosas, pero cuando se habla de actividad funcional o ejercicio funcional, digamos que tiene no es competente, porque no propone actividades que estén acorde a lo que se conceptualiza como funcional, ¿ok? Entonces, simplemente tener en cuenta que cuando estamos haciendo trabajos de este tipo, hay zonas que se desactivan que tienen que ver con los estabilizadores que son fundamentales para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, como les mencionaba, tenemos una urgencia, tenemos que correr, subir a un vehículo, volver a salir del vehículo. Y bueno, esas son situaciones de inestabilidad donde necesitamos sostenernos y movernos y es de prioridad, de alta prioridad que estos estabilizadores se encuentren en buen estado. Por ejemplo, cuando ocurren este tipo de situaciones, muchas veces encontramos algo que no nos llama mucho la atención, porque estamos acostumbrados a mirarlo, pero bueno, son los esguinces en el tobillo. Entonces, bueno, un mal movimiento a veces requiere un esguince, pero ese movimiento tenemos que ver realmente fue malo, o realmente fue un pequeño movimiento que al no estar activado por el sostén que promueven estos músculos estabilizadores, principalmente, ¿verdad? Se descompensó y se llegó a un tipo de lesión de esa envergadura. Entonces, simplemente tener siempre presente eso. Si acá podemos describir otras zonas inactivadas, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso, simplemente tener un ejemplo para ir manejándolo mejor, ¿verdad? Bueno, como refería el texto, acá tenemos un movimiento guiado por el rango por el rango de ángulos propuestos, expuestos por la maquinaria, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que referir a los ángulos anatómicos que estamos teniendo cada una de las personas. Entonces, por eso señala que pudiese generarse algún tipo de daño articular o es potencialmente posible, ¿ok? Bueno, aquí tenemos otro tipo de ejemplo. En este caso, miren, tenemos un baloncito, tenemos un movimiento en media punta, ¿sí? Flexión de rodillas, ¿sí? En diferentes ángulos, en diferentes direcciones. Tenemos cadera, tenemos una torsión bastante amplia del tronco, ¿sí? Y obviamente la activación de la cadena superior, ¿verdad? Que aquí podemos ver que es una cadena cerrada, está cerrada en el balón, ¿ok? Vamos a leer un poquito lo que dice acá. El ejercicio consiste en realizar estocadas hacia adelante y al mismo tiempo rotar el cuerpo sosteniendo un valor medicinal. Entonces es una torsión lateral, ¿sí? Si está haciendo la estocada para adelante y al hacer la estocada para adelante con una pierna adelante, adelantada a la persona que está mirando, en este caso probablemente el frente sea más o menos donde está mirando mi cursor, donde estoy señalando,
y desde esa posición donde está la rodilla, donde se dirige la rodilla, entonces hace una torsión lateral. Sosteniendo un balón medicinal. Este balón puede tener peso, puede no tener peso. La rotación que se menciona acá, yo le llamaría torsión, se realiza al momento de descender y hacia el lado de la pierna que realiza un paso adelante, como se ve en la imagen. Se le puede agregar la carga de una banda elástica. Bueno, al agregar el tema de la banda elástica, obviamente eso va a activar mucho más la situación de los estabilizadores, ¿sí? Entonces es una pierna delante de nosotros con las manos al frente y se realiza una torsión lateral, ¿sí? Es lo que estamos visibilizando. Entonces es un movimiento complejo que tiene a lo mejor dos o cuatro pasos, ¿sí? Puede ir para adelante con el balón y desde esa posición al lateral, ¿ok? Y para volver es volver adelante y volver a la posición inicial. Posición inicial, adelante, torsión, posición del centro y posición inicial, ¿ok? Podría ser de 4 tiempos, un ciclo, ¿ok? A eso me refería cuando hablábamos de complejidad de movimiento. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Realmente, si nos fijamos, es muy obvio, ¿verdad? Pero bueno, estamos activando, y miren la media punta, estamos activando, que bueno, en la mayoría de los casos, por ejemplo, yo no estaría solicitando, por ejemplo, en mi caso particular, que las personas realicen una estocada en media punta. Yo particularmente no optaría por esto, pero bueno, seguramente algunos tendrán algún mejor criterio para poder utilizarlo. En mi caso, yo no lo utilizaría. Yo me imagino la actividad donde no haya media punta. Entonces realizo una estocada teniendo en cuenta que la rodilla no debe pasar la punta del pie, ¿sí? Podemos verificar que en este caso evidentemente no, o sea, la persona está controlando bastante bien. Espalda recta, ¿sí? Acá vemos una disparidad en lo que refiere a la línea del hombro, ¿sí? Entonces sale de su armonía en la ejecución del movimiento. Yo creo que a lo mejor con un poquito de práctica también eso se puede corregir en función de lo que estoy buscando, ¿sí? Si yo le agregase la banda que podemos ver acá en color verde, estaría generando mayor inestabilidad en la persona, que probablemente es lo que este entrenador está buscando al promover la actividad en media punta. ¿Ok? Entonces, bueno, es un ejercicio que está trabajando miembros superiores, está trabajando la zona media, está trabajando miembros inferiores en este ciclo de movimiento, ¿ok? Entonces, esto sería algo mucho más funcional, ¿verdad? Estamos trabajando varias articulaciones, ¿sí? Varias articulaciones, estamos trabajando en varios planos, ¿sí? Trabajamos al frente, trabajamos rotación o, como les decía, torsión. Entonces hay movimiento en los planos y ejes, ¿ok? Acá podríamos tener un peso como podríamos no tener un peso. Lo que esto potencia es que la actividad sea más compleja, ¿sí? Pero también a la vez hace que o estimula que la persona que esté realizando la actividad lo haga como un bloque, que es también algo que es higiénicamente y posturalmente positivo, ¿verdad? Entonces esto puede ser un elemento que pudiera buscar simplemente mantener la musculatura o la tensión o ayudar en todo caso a que la persona mantenga la postura que está teniendo en la zona de la espalda, pectoral, entre otras. A veces los elementos ayudan a que las personas se centren en la posición. Cuando uno le dice hombros atrás, espalda recta, a veces como que no se gestiona a nivel cortical, ¿verdad? A nivel mental, esa imagen. Entonces cuando uno sostiene algo, hace como que eso sea más real y naturalmente ya la persona regula el movimiento, porque si se va para el frente o se va mucho para atrás, va a perder el equilibrio, ¿ok? Entonces aproximadamente, por eso les decía, ¿verdad? El ejercicio puede ser simple o el ejercicio puede ser complejo. Puede ser un ciclo largo, por decirlo, o un ciclo menos extenso. Lo que ese movimiento de
de flexión y extensión no llega a cumplir el requerimiento de ser multi, porque necesito a veces hacer flexión, extensión, torsión. Por ejemplo, acá estoy haciendo flexión, voy a hacer una torsión y luego voy a hacer la extensión cuando vuelve a su posición inicial. Simplemente no se describe todo el movimiento desde la posición inicial. Lo ideal es que pongamos a una persona en posición inicial, a lo mejor con el balón extendido en las manos, o frente al pecho, o colgado sería. Entonces, hacer el movimiento sería para adelante, que sería la estocada, la posición de estocada sería el paso 1, la posición de torsión sería el paso 2, la posición 3 sería volver a la estocada, y la posición 4 sería volver a la posición inicial. Y eso sería un ciclo de movimiento que la persona debe reiterar, ¿sí? Y eso sería un movimiento multiarticulado, ¿sí? Recluta la mayoría de fibras musculares, utiliza la mayoría de articulaciones, activa los estabilizadores y entonces estos elementos sirven para compensar, completar la acción o hacerle mayor énfasis a la situación de estabilización que se requiere trabajar. ¿Ok? No es que se requiere sí o sí de estos elementos. Eso también. Esto solamente completa, compensa. ¿Ok? Activa, motiva, entre otras situaciones. Pero no es totalmente determinante ni necesario. Bueno, para analizar el ejercicio, el movimiento de estocadas con paso hacia adelante es muy funcional, ya que lo utilizamos, perdón, en las actividades de la vida diaria y deportiva. En este caso, la utilización de la banda elástica permite aumentar el momentum, lo que produce un aumento en el trabajo de los músculos que producen la desaceleración. Al agregarle la rotación del tronco, se incrementa el trabajo de los músculos estabilizadores del tronco y la estabilización de la cadera, rodilla y tobillo. El aumento de la carga en el vector de la banda hacia adelante permite aumentar el trabajo del sistema neuromuscular y articular de la misma forma que se produce de una forma natural cuando realizamos estos movimientos en nuestra actividad o deportes, además de trabajar específicamente los grupos musculares implicados en este ejercicio. ¿Ok? Cuando hablamos acá de rotación, yo preferiría o yo veo más como una torsión. Entonces, bueno, hay una pequeña, a veces gran diferencia entre estas dos terminologías, pero bueno, una cuestión de biomecánica y bueno, la aceleración, desaceleración, la activación de los estabilizadores, ¿verdad? Esta función neuromuscular tiene que ver con la activación también de esto. Si el objetivo, por ejemplo, es incrementar el gasto calórico, ¿qué crees que activa más cantidad de tejido muscular o recluta más cantidad de tejido muscular, produciendo más gasto de calorías? Sería estocadas en el lugar con una barra, press con una máquina de pierna sentado, estocadas en plano sagital hacia adelante con rotación. Sencillo, pero bueno, ahí se van marcando las diferencias, la complejidad de las acciones. No es inventarse un ejercicio, sino que es sacarle provecho a las, que a veces llamamos variantes que se le pueden dar a las actividades, a los ejercicios. En este caso dice que si tu respuesta fue la 3, pensaste funcionalmente. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento funcional, ¿qué significa? Esto es muy simple. El entrenamiento funcional es lo que funciona. Simpático, pero bueno. ¿Qué quiere decir ¿qué quiere decir esta simple definición? Que todo aquello que permita lograr el objetivo buscado y prevenir lesiones es funcional. Entonces, ¿cuál es el aporte del entrenamiento funcional al mundo del entrenamiento y la rehabilitación? Obviamente no son una serie de ejercicios raros o poco usables o poco usuales también, ¿verdad? Con el uso diferente,
o poco usuales con el uso de diferentes materiales de entrenamiento, que es a lo que estábamos haciendo referencia, que hay cosas que quieren que adquiera, que compremos, que usemos este, que si no usamos este elemento, entonces el ejercicio supuestamente no va a ser funcional o no va a cumplir el objetivo que busca. En realidad, el entrenamiento funcional nos explica cómo funciona el cuerpo humano a través de nuevos conocimientos, no tan nuevos, pero bueno, cada vez más aplicados, sí, al mundo de la actividad física, el deporte, eso sí. Que surgieron en los últimos 10 años, por ejemplo. Bueno, esta bibliografía habría que ver si es de hace 10 años, perdón, si refiere a estos 10 años que pasaron o un poquito más, ¿sí? Habría que ver en la bibliografía de este texto. Entonces ahí vamos a encontrar a cuántos años realmente está haciendo referencia a este material. Como biomecánica funcional integrada. Fisiología neurofuncional, propioceptiva, neurociencia y el modelo de utilización de las leyes físicas para entender las cargas a las cuales se ve sometido el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, no olvidemos aquí que estamos hablando de la incorporación y la necesidad de que entendamos de qué hablamos cuando nos referimos a biomecánica funcional integrada. En esta bibliografía existe la biomecánica aplicada al deporte. Entonces, cada deporte, cada deporte tiene técnicas, gestos motores, gestos técnicos, que biomecánicamente analizados tienen una explicación por la cual se realiza en tal o cual ángulo en función de la, obviamente, perdón, pero es funcionalidad y objetivo que se precisa desarrollar. Entonces, cuando la técnica no es ejecutada en el ángulo correcto, la eficiencia del movimiento, la eficiencia del golpe, la eficiencia de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, disminuye. Por tanto, el resultado, como no es óptimo, es descartado. Volvemos a un ejemplo, lanzamiento jabalina. La jabalina debe salir del ángulo mayor, por ejemplo, del mayor ángulo de altura de la persona. Cuando la persona lanza la jabalina por debajo del ángulo mayor o por encima del ángulo mayor, esto repercute exactamente en dónde vaya a caer la jabalina. Cuando el ángulo sale en el punto óptimo superior de la persona, ese es el mejor resultado que va a tener en el lanzamiento. Si la persona lo suelta antes o posterior a este ángulo, la jabalina no va a mostrar lo óptimo que pudo haber sido el lanzamiento. ¿Ok? Para que vean, los movimientos, las técnicas tienen una fundamentación biomecánica, y eso se llamaba biomecánica aplicada. Dentro de estos momentos, o sea, en este momento vamos a hablar de fisiología neurofuncional. Acá tenemos tres conceptos. Tenemos fisiología, tenemos neurociencias, ¿sí? O situaciones que refieren a lo neuromuscular. Ya no hablamos solo de músculo, obviamente el músculo no actúa solo, el músculo no es total, no tiene vida propia, ¿sí? Requiere de la activación de circuitos neuronales para que la información llegue a él y pueda realizarse una contracción, y regula el tipo de contracción y de relajación que tenga la persona. Por eso cuando hacemos relajación, entre otras cosas que tengan que ver con elongaciones, respiraciones y otros, buscamos el movimiento consciente, siempre intentamos que la persona entienda que es estar relajado, ¿sí? Que pueda controlar, y el trabajo de contracción y relajación se hace desde la primera infancia, precisamente porque es una acción o una situación muy difícil de hacerlo consciente. Y a veces también se queda olvidado, entonces volver a eso lleva un trabajo bastante duro porque no es sencillo. Bueno, entonces estamos hablando neuromotricidad, ¿sí? Y eso lo llevamos a que sea funcional, ¿sí? A que se pueda desarrollar, activar y pueda ser vinculada directamente con las actividades de la vida cotidiana o vida diaria de las personas. ¿Ok?
Y eso implica subir escaleras, bajar escaleras, girar, levantar una caja, a ordenar una cama, sacar un zapato de la cajonera de abajo, poner tal vez ropa de cama en la parte de arriba de algún mueble, entre otras cosas. Y en otros casos que se cae la ropa o lo que estemos ubicando en la zona de arriba de algún mueble, tenemos que poder girar, tenemos que poder realizar una torsión, tenemos que poder agacharnos. Entonces, bueno, toda esa actividad tiene que estar, o para esa finalidad es que vamos a realizar este tipo de actividades para que la persona pueda desenvolverse en su vida y no necesariamente ir a hacer en una competencia o a reflejar. Y esto es un ejemplo bastante brusco, pero bueno, para que se pueda notar la diferencia. No estamos preparando a una persona para que vaya a una competencia donde se va a evaluar una técnica deportiva perfecta, por ejemplo, en el caso de la gimnasia artística, donde vamos a tener que evaluar una parada de mano, y esta parada de mano obviamente tiene parámetros, estándares de calidad y de ejecución. Entonces, buscamos esa perfección. No estamos preparándonos para realizar esa inversión que es muy compleja. Tiene que haber demasiado equilibrio, tiene que haber control de espacio temporal espectacular y fuerza, obviamente, aunque es técnica, pero bueno. Tiene que estar todo y está activado, obviamente, es un ejercicio funcional, eh, pero no es algo que uno lo haga en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, para las cosas en las cuales se desenvuelve cotidianamente. Puede ir a entrenar luego porque le gusta, porque le hace bien, pero no va a ir al sanitario parado de manos, porque no tiene la necesidad, pero sí tiene necesidad de correr, de caminar, de sentarse, de pararse, de recoger un elemento del piso, de subir otros elementos en un mueble. Entonces lo preparamos a las personas y condicionamos a la persona para que lo pueda realizar con eficiencia. En el caso de que venga de una situación de reposo, lo volvemos a activar para que pueda desempeñarse cada vez mejor en esa actividad. ¿Ok? Bien, continuamos. Propioceptiva también estaba mencionada, digamos, en este ejemplo. Las neurociencias están cada vez más enfocadas y aplicadas a todo lo que tiene que ver rendimiento físico, salud, actividad física. Y el modelo utilizado con el tema de las leyes de la física y en este caso también la mecánica. Entonces, cómo esto se puede conjugar y sacar de verdad el potencial mayor de, de las capacidades físicas en este caso. Bien, y vamos cerrando un poquito mencionando estos aspectos. Vamos cerrando la sesión de hoy y nos veríamos este sábado 8 nuevamente a las 13, a las 13 horas. En pocas palabras, el entrenamiento funcional entrena al cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano. Las dos preguntas son, ¿para qué está preparado el cuerpo humano? ¿Qué puede hacer el cuerpo humano? Los 6 patrones motores del cuerpo humano que se describen en el modelo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con biomecánica funcional integrada. Los 6 patrones de movimiento o patrones motores son permanecer en pie, cambio de nivel del centro de gravedad, trasladarse en un espacio, empujar objetos, tirar, estirar, acercar objetos hacia nuestro cuerpo y la rotación. ¿Sí? Todo lo que realicemos o lo que realizamos los seres humanos en nuestras actividades diarias y deportes a lo largo de la vida es una combinación de estos 6 patrones motores. ¿Ok? Entonces con esto vamos cerrando la sesión de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. El material lo tienen en plataforma.
la siguiente clase vamos a continuar hablando un poquito de estos patrones, ¿verdad? Le voy pasando, igual ya tienen todo esto, lo pueden ir leyendo. Si tienen dudas ya me las pueden ir consultando, ¿sí? Y esto vamos a hablar entonces el sábado. Si quieren leerlo ya y tienen dudas, ya la van preparando y entonces el sábado podemos interaccionar con él. Entonces, bueno, el examen va simplemente hasta lo que hoy pudimos desarrollar y esto ya queda para que ustedes lo vayan teniendo y lo vayan utilizando según lo crean pertinente. Como les mencioné, tenemos un trabajo de proceso que corresponde a la fecha de hoy, que es realizar un circuito de entrenamiento funcional a gusto, el que ustedes quieran, como ustedes quieran, el ideal de ustedes, con lo que ustedes se sienten cómodos. Evidentemente esto lo van a subir a la plataforma o lo pueden enviar a mi correo, pero no va a puntuar para el examen final, ¿ok? Así que por ese lado, bueno, es una cuestión más de más personal, para que cada uno vaya midiéndose cómo fue evolucionando y aprendiendo en este proceso. Bueno, ya tienen mis contactos, cualquier cosa, ustedes saben que con relación a esta asignatura estoy totalmente a disposición. Les dejé un material en el grupo de WhatsApp para que lo puedan bajar y leer. Es un libro bastante bonito, tiene una visión bastante ampliada de la temática, así que espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Para mí, como siempre, un gusto, un placer. Eh, Gracias por la preferencia. Y bueno, nos seguimos viendo entonces este sábado. Adiós, que pasen bien.